Hola, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en México y buenas noches o madrugadas allá en Europa. ¿Cómo estás, Camilo? Hey, ¿qué tal, Héctor? Por aquí ya preparándome para dormir. Qué bueno. Y para empezar la semana, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, vengo ahí de haber estado viendo el partido del clásico español, ¿no? Real Mm, Madrid contra Barcelona, que ganó el Real Madrid 3-2. Así que estaba con un amigo ahí en un bar conversando y viendo el partido. ¿Le vas a alguno? ¿Tienes alguna preferencia por Bueno, alguno? podría ser el Barcelona en realidad, como estoy acá. Me conviene. Soy utilitarista en ese sentido. Ya lo vamos a explicar. Yo voy a explicar. Sí, cierto. Ese tipo de cosas tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, que es un tema que yo creo, Camilo, que ha salido, bueno, ha salido en las pláticas constantemente, sobre todo cuando yo hablo de educación. Mm. Que normalmente la educación lo vemos como algo utilitarista. Ahorita tú me vas a ayudar a definir esas palabras y efectivamente yo estaba usando mal la palabra pragmatismo, yo le decía pragmatista, o sea, como algo pragmatista o algo en Mm. sentido pragmático, pero creo que me vas a ayudar a definirlas. Nada más para dejar claro, el tema de hoy es un poquito más filosófico y tiene que ver con tres cosas pues, como el punto de vista de las acciones o las motivaciones de nuestras acciones, ¿no? El primero es el utilitarismo, el pragmatismo, y el segundo, bueno, la tercera no supe cómo llamarlo de manera un poquito más Mm. concreta, pero yo le llamo la contemplación, ¿no? Y vamos a hablar bueno, mi tesis aquí, no sé si Camilo esté de acuerdo con ella o tenga alguna variación, es que está muy bien que seas cualquiera de estas tres cosas, que seas utilitarista, pragmatista o prefieras la contemplación, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y no Ujú. estés pensando que estás haciendo una cosa cuando en realidad estás haciendo otra. Pero bueno, no sé si quieres empezar, Camilo. Sí, sí. De hecho, como bien tú dices, el tema del pragmatismo, el utilitarismo y la contemplación muchas veces se confunde. Se confunde porque estos tres conceptos vienen de una raíz filosófica. Entonces nosotros la llevamos a la informática y muchas veces en ese movimiento, ¿no? En ese traspaso, se pierden cosas, ¿no? Y uno tiende a ocuparlas de manera intercambiada, ¿no? Como si fuese prácticamente lo mismo, sobre todo el utilitarismo con el pragmatismo, ¿no? Para dar una pequeña definición y dando ejemplos que tengan que ver con informática, para que se entienda. Empecemos por el utilitarismo. El utilitarismo es simplemente una búsqueda de maximizar mi felicidad, es maximizar mi bienestar personal, que puede ser ganar más dinero, tener un mejor puesto de trabajo, hacer que me asciendan, tener una casa, tener un coche, vivir en tal país. Bueno, es algo, un beneficio que deseo, ¿no? Entonces, para yo poder lograrlo, necesito hacer algo. Entonces, puede ser aprender un lenguaje de programación, cambiarme de área de estudio, de desarrollador web a machine learning, o tener que aprender, no sé, algún otro tipo de lenguaje que en mi país lo están pidiendo mucho y voy a tener un mejor sueldo. Bueno, cuando estoy tomando ese tipo de decisiones, estoy siendo utilitarista, ¿no? O sea, yo las cosas que voy a aprender, lo que voy a practicar, es porque me va a dar un beneficio. O sea, yo puedo medir ese beneficio, ¿no? Es algo totalmente como una optimización, ¿no? Entonces, puedo para maximizar mi felicidad, la utilidad se utiliza como criterio, ¿no? ¿Vale? Ese sería el utilitarismo. Ahora, el pragmatismo, generalmente algunos informáticos lo usan, cuando hablan de pragmatismo, en realidad deben ocupar utilitarismo, ¿no? El pragmatismo es algo totalmente contrario. Su objetivo es muy diferente. Su objetivo es, ¿vale? Buscar la verdad, ¿no? La verdad, por ejemplo, tengo un proyecto de software, ¿no? Con todas estas restricciones, restricción uno, 2, 3, ¿no? Y resulta que la única forma para encontrar la verdad, para tomar las decisiones, por ejemplo, de qué tecnología voy a ocupar para ese tipo de problema en ese proyecto, es a través de la práctica, ¿no? O sea, la práctica es una experiencia, es fundamental para yo encontrar la verdad, ¿no? Eso es fundamental. Un pragmatista encuentra su verdad a través de la práctica y puede moldear su verdad, por tanto, no existe una verdad única, no existe algo como, bueno, Python me va a resolver todos los problemas de software. No, ¿no? Entonces un pragmatista iría en contra de esa visión, diría, no,
yo me adapto según mis problemas, según mis restricciones, y lo descubro que es mi mejor solución porque lo descubrí a través de la práctica, ¿no? No a través de la teoría, no a través de un libro, sino que lo descubrí a través de la práctica. Por tanto, es una visión mucho más flexible y adaptativa. Ahora, eso no tiene nada que ver con el beneficio personal, ¿no? Como tal, sino que es simplemente una búsqueda de una verdad. Y esa verdad tiene que ver con resolver problemas, ¿no? Entonces, no tiene que ver con ganar más dinero, con avanzar en un puesto, no. Es simplemente que la práctica es una experiencia para encontrar la verdad de las cosas. Que este problema, da esta circunstancia, estoy convencido mediante la práctica que es la mejor opción, ¿no? Bueno, entonces, eso sería como la diferencia. Entonces, difieren en cuanto a objetivos, ¿no? Ujú. Y la parte contemplativa es, como tú me dijiste antes de empezar este stream, es hacer algo porque realmente, como dirían los españoles, te apetece, ¿no? Porque realmente Ujú. hacer eso simplemente, ¿no? No hay un objetivo como tal. El objetivo no es el mismo objetivo del pragmatista de una búsqueda de una verdad para resolver este problema de la mejor manera, ni tampoco es una búsqueda de ganar alguna utilidad que me va a beneficiar a mí personalmente, sino que la contemplación es simplemente hago algo porque, bueno, eso me doy cuenta que me agrada, me gusta hacer, o sea, me siento bien haciéndola, ¿no? O sea, es algo simplemente una vida mucho más eh, pasiva en ese sentido. No estoy aferrado a los deseos de la sociedad que me va moldeando, ¿no? Sino que simplemente hago lo que me genera una satisfacción. Es una forma de vivir en el presente, podríamos decir también, ¿no? Porque no hay objetivos futuros constantes, sino que quizá incluso una visión casi taoísta, ¿no? De dejarse fluir, ¿no? Por el presente. Entonces, eso es una vida mucho más contemplativa, ¿no? No estoy tratando de moldear mi futuro a través de mis acciones, sino que me dejo llevar por lo que realmente me gusta, lo que realmente me, me genera satisfacción. Como también te dije antes, uno podría llevar la visión contemplativa, hacerlo compatible con el pragmatismo, en el sentido de que al final el pragmatismo como su verdad propia se encuentra a través de la práctica y no a través de la teoría, por ejemplo. Uno podría decir, bueno, esta contemplación, esta experiencia que estoy viviendo día a día, de no dejarme llevar por las pasiones, por los objetivos a largo plazo, es una forma que me di cuenta que esa verdad se encuentra en la contemplación, ¿no? Y la descubrí a través de esa práctica, de esa vivencia. Entonces quizás podría también ser compatible. Eso Sí, sería sí, como para dar comienzo, ¿no? Los tres conceptos que vamos a tratar hoy, ¿no? sí, me parece completamente claro los tres conceptos que pusiste. Entonces, como resumen, lo que yo diría que significa cada una de las cosas es utilitarismo, bueno, tanto el utilitarismo como la contemplación, no sé si llamarlos que son opuestos, pero tienen objetivos diferentes, ¿no? Mm, La contemplación es hacer las cosas porque quieres, en pocas palabras, porque te apetece. Aquí estoy, ese concepto, más bien yo le puse un nombre cuando leí un libro que se llama Midlife mm, creo que te lo mm, pasé, de un mm, filósofo que se llama Kieran, no me acuerdo su apellido, por aquí lo tengo. A ver, Kieran Stella, creo es. A ver, sí, Kieran Setilla. Y él habla mucho bueno, este libro es muy interesante para los que tengan nuestra edad y empieza a hablar de que cuando tienes más o menos esta edad, o sea, 30 y algo años, te empiezas a dar cuenta de que tu vida no es infinita, ¿no? Y no es tan larga como mm, creías, porque ya empiezas a ver el final, ¿no? O sea, ya empiezas mm, a tener en el horizonte el final, ¿no? Entonces, mm, eh, que eso también siempre, ese es otro tema filosófico, pero siempre he pensado que es una mentira que las personas más grandes tengan más cerca la muerte, ¿no? Eso es para mí es una falacia un poquito, ¿no? Porque siento que todos tenemos la muerte a la misma distancia. Pero bueno, mm, y justamente este libro habla de muchas cosas, entre ellas la contemplación, ¿no? Y dice que como digamos que el objetivo de la contemplación en este libro que menciona muchas raíces filosóficas, dice que una vida que valga la pena vivirse tiene un montón de cosas que son contemplativas, ¿no? Justamente, y creo que parte de lo que mencionaste ahorita es el utilitarismo, es, bueno, si lo aplicas como puramente, digamos, es que todo lo que tienes que hacer tú o todas tus acciones tienen que llevar a algún tipo de beneficio, ¿no? Por mm, ejemplo, beneficio personal para ti, beneficio para alguna empresa, beneficio para algo, ¿no?
Y en pocas palabras, como que es el punto de vista tradicional de la sociedad capitalista en Mm, general es, si no mm. estás haciendo algo, que produzca otra cosa, entonces estás desperdiciando tu vida. Es como, no sé si estás de acuerdo con ese punto de vista, bueno, con que ese es el punto de vista tradicional de la sociedad capitalista. Sí, sí, eso exactamente. Totalmente de acuerdo. Al final es la búsqueda de tener un mejor estatus dentro de la sociedad, ¿no? Y la sociedad como tal, sobre todo en Occidente, mm, es el bienestar, por ejemplo, económico, o en cuanto a cargos, ¿no? O sea, la gente sueña y lucha y batalla por ser CTO o ser CEO de una empresa. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Porque te va a dar un mayor bienestar, ¿no? Al final ese es el utilitarismo, o sea, te va a dar una mayor felicidad, porque como mira, hay una cita que voy a leer textual, que es de uno de los principales utilitaristas, ¿no? O sea, alguien quiere aprender un poco del lado filosófico del utilitarismo, para entenderlo bien el concepto, es un autor que es muy conocido en filosofía que se llama John Stuart Mill, ¿ok? Y dice lo siguiente, abro comillas, dice, el credo que acepta como fundamento de la moral, la utilidad o el principio de mayor felicidad sostiene que las acciones son correctas en medida en que tienden a promover la felicidad e incorrectas en la medida en que tienden a producir lo opuesto a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor. Por infelicidad, el dolor y la privación del placer, ¿no? Entonces, cierro comillas. Entonces, lo que viene a decir John Stuart Mill es que la felicidad está totalmente entrelazada con el placer personal, ¿no? Entonces, si yo siento un placer por, bueno, tener mayor estatus social para mí, para mi familia, tener más dinero, eso sería como el placer de esta sociedad actual, ¿no? El capitalismo generalmente recompensa a las personas que tengan ese tipo de estatus, ¿no? Entonces, y también dar como un paréntesis, esto igual lo conversamos antes del streaming, ¿no? Ni el utilitarismo, ni el pragmatismo, ni la contemplación significa que hay una mejor que otras. Son formas de, de tomar decisión sobre tu vida, ¿no? O sea, no hay una cuestión moral que sea mejor que otra. Hay algunas personas, eso sí, hay que decirlo, que creen que el utilitarismo es amoral, ¿no? O sea, que hay toda una corriente ahí de que el maximizar constantemente algo, y hay muchísima literatura al respecto que están en contra de eso y la idea sería que desacelerar, ¿no? Tener una vida mucho más pausada, sin buscar es constantemente estar como dentro de una carrera de ratas, ¿no? Buscar un beneficio, pero bueno, ese es otro tema. Pero las tres, en principio, son válidas, son formas distintas de dirigir cada uno su propia vida. Sí, estoy de acuerdo completamente. Fíjate que ahorita hablaste de John Stuart Mill y este libro del que acabo de hablar, justamente tiene un capítulo completamente dedicado a él de esto. Entonces, les recomendamos mucho que lean a John Stuart Mill. Este libro en sí mismo lo recomiendo mucho, sobre todo les digo, si tienen ya estas edades que tenemos Camilo y yo. Tenemos la misma edad exactamente, ¿no? Camilo 34. Bueno, yo cumplí hace 2 días atrás 35, el 20 de 35. Yo abril. estoy, yo Sí. estoy a punto de cumplir 35. Pero sí, Muy bien. entonces creo que aquí puede empezar a entrar lo que queríamos hablar acerca de las carreras, ¿no? Todo esto, como dijiste, Mm, creo que le diste al punto, no es ni mejor ni mm, peor, ¿no? Hay mm, gente que va a hablar en contra del utilitarismo, sobre todo por las consecuencias que hemos visto en el planeta y a mm, veces en las vidas de las personas. Pero yo no creo que el problema sea el mm, utilitarismo en sí mismo, sino mm, el enfoque. Digo, a lo mejor ahí me estoy perdiendo un poquito en como se diría en las palabras, no sé si ser utilitarista implica que todo lo que hagas deba tener un beneficio, o sea, literalmente debe tener un beneficio, mm, o si utilitarismo se puede decir de todas las cosas que buscan un beneficio, ¿no? Pero mm, yo creo que no te puedes ir ni al 100% a la vida contemplativa o a la contemplación, ni al 100% al utilitarismo, que es justamente eso es lo que pasa muchas veces si no entiendes estas diferencias justamente, ¿no? O si crees que estás haciendo una cosa cuando en realidad estás haciendo cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, mm, lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en las carreras de las personas, buscar enfocarte solamente en las cosas que son útiles o que tienen algún beneficio externo, digamos, más allá de la actividad misma, a eso les llamamos cosas útiles. Por mm, ejemplo,
diste ejemplos claros, ¿no? Como por ejemplo aprender un lenguaje, ¿no? Pero puedes aprender un lenguaje de programación por dos cosas. Uno, por la curiosidad que tú tienes de aprender los conceptos que tiene, porque te llama la atención la sintaxis, porque quieres ocupar tu tiempo libre en una actividad intelectual en vez de dedicarlo a dormir, por ejemplo, podría ser. Y esas podrían ser razones, ¿no? Otra razón podría ser a aprender este lenguaje me va a ayudar a conseguir un nuevo trabajo, por ejemplo, ¿no? Mm, O podría ser tener aprender este lenguaje me va a ayudar a subir de puesto o me va a dar habilidades que me permitan crear el próximo proyecto que voy a hacer, ¿no? Entonces, esas mm, razones, para mí todas son válidas. Lo que tienes que saber es aprender a distinguirlas, ¿no? Porque justamente cuando estés haciendo proyectos, por ejemplo, si tú te engañas a ti mismo diciendo que este nuevo lenguaje, por ejemplo, Rust, quieres aprender Rust y te engañas a ti mismo diciendo que te va a ayudar a sacar tu próximo proyecto y entonces lo haces muy emocionado en Rust y resulta que no era el correcto justamente porque te dejaste llevar por tus ganas de contemplación, ¿no? Por tus ganas de aprender nuevos conceptos que Rust maneja, ¿no? Que maneja muy bien, por ejemplo. Entonces, ahí te pueden salir torcidas las cosas porque tú buscabas un objetivo utilitarista que era terminar tu proyecto, pero te dejaste llevar por tus ganas contemplativas, que es justamente curiosidad intelectual, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso, ¿no? O al revés, imagínate que nunca aprendes nada que te llame la atención, nunca aprendes lo que quisieras aprender, por ejemplo, o a lo mejor no quieres aprender, quieres diversión, ¿no? Quieres vivir experiencias que hagan que tu cuerpo sienta adrenalina, por ejemplo, ¿no? Te quieres ir a esquiar o te quieres ir al bungee o te quieres ir a donde sea y te obligas a aprender por utilitarismo, ¿no? Entonces creo que es otro de los errores muy grandes, ¿no? O sea, cualquiera de las dos extremos está muy mal. Bueno, no es conveniente ninguno de los extremos, ¿no? Puro utilitarismo, pura contemplación. O yo creo que los que se tiran a la contemplación extrema, y por eso a veces sentimos que los envidiamos, son los vagabundos, ¿no? O sea, tú mm. decías de que luego tengo el síndrome de Diógenes, me recuerdo eso, pero los vagabundos se tiran a la contemplación extrema porque a qué se dedican justamente a contemplar la vida, ¿no? A contemplar todo lo que pasa. Entonces, en nuestras carreras creo que esa distinción tenemos que aprenderla a hacerla muy bien, saber los motivos, porque realmente los seres humanos necesitamos los dos tipos de cosas, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Mm. Sí, totalmente. Al final, la distinción de estas tres cuestiones, pragmatismo, utilitarismo y contemplación, varían según el objetivo, ¿no? Al final, el objetivo es el que te marca en cuál estás tú parado. De hecho, para dar un ejemplo, uno puede descubrir, supongamos que estamos siendo un desarrollador de software, ¿no? Y hay muchos, yo creo que el caso más común de desarrollador de software o ingeniero de software que es utilitarista es la persona que piensa constantemente cómo ascender, ¿no? Parte de ahí de su punto de referencia. Mi objetivo máximo es maximizar mi bienestar, que va a significar maximizar mi placer, el propio y el de mi familia, por ejemplo. Entonces yo quiero ganar un buen sueldo, quiero tener un buen cargo en esta empresa porque así me va a permitir quizás saltar a otra empresa, pero siempre está un beneficio personal. Menciono el beneficio del dinero porque por lo general es el que más se repite, ¿no? ¿Ok? Entonces el beneficio del dinero. Entonces, claro, un utilitarista, un ingeniero de software sería el que comienza su carrera pensando en eso, ¿no? Cómo ascender constantemente. ¿Mm? Puede ser, obviamente, que para ascender va a tener que aprender muchas cosas, pero eso es una derivada de su objetivo principal, que es maximizar, ¿no? Constantemente maximizar. No, él no puede aprender, por ejemplo, teoría de las categorías si eso no le provee, no ve claramente un beneficio en su objetivo, en su maximización, en ya sea ganar más dinero o avanzar en un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que en esa empresa aprender teoría de las categorías no le sirve de nada, ¿no? ¿Ok? Ahora, un pragmatista es distinto. Un pragmatista, uno generalmente lo encuentra en el mundo funcional. Uno ve muchos tipos que son senior, por ejemplo, que trabajan en lenguaje muy raro, Haskell, Ada, ¿no? No son CEO, no son CTO, tienen un cargo bueno en una empresa senior, pero ellos creen en el fondo, cuando tú conversas con ellos creen que la mejor forma de desarrollar software se encuentra en el lado funcional, ¿no? Entonces ellos su verdad que dice que la mejor forma de desarrollar software es el lado funcional, es que a través de la práctica del lenguaje funcional descubrieron que la verdad se encuentra ahí, ¿no? Que las tareas del software se hacen mejor a través de eso,
Por tanto, a ellos no le importa tanto ascender de cargo, no le importa tanto ganar mucho dinero, que puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que más le importa es la experiencia, vivir la experiencia de la práctica, gozar con la práctica de usar lenguajes funcionales, porque ellos en el fondo creen que ahí está la verdad. El software realmente bueno se encuentra ahí, ¿no? Es una persona pragmática, ¿no? Ahora, por supuesto que esto no es binario, no es uno o lo otro. Yo puedo ser una persona, por ejemplo, utilitarista a nivel familiar. Yo creo que mi familia tenga dinero, mis hijos tengan dinero para darle mejor educación. Entonces yo, en cuanto a mi forma de administrar los recursos de mi casa, soy utilitarista. Pero quizá en mi trabajo soy pragmatista, en el sentido de que busco puestos de trabajo donde yo pueda repetir la práctica porque yo encuentro que ahí está realmente la mejor forma de desarrollar software. Y eso puede obviamente darme buenos trabajos, ¿no? Evidentemente no hacerlo mejor, no voy a estar aspirando a tener el mejor cargo en una gran empresa, porque si me voy a una gran empresa, por ejemplo Google, no voy a poder ocupar Haskell, no voy a poder ocupar técnicas de diseño de patrones que me hayan llevado anteriormente a comprobar que la mejor forma de desarrollar software era a través de lenguajes funcionales, ¿no? Soy una persona pragmática. Entonces, al final la vida tiene distintas facetas, ¿no? Tú puedes ser en una época más utilitarista, en otra vez más pragmatista, en algún aspecto de tu vida más pragmatista, en otro más utilitarista, o contemplativo también, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 y creo que esta parte tiene mucho que ver con las carreras, como decía, y a veces las carreras avanzan gracias a desequilibrios, ¿no? A Mm, desequilibrios completamente, justamente vas a ser más utilitarista, ¿no? Creo que las personas que son abiertamente utilitaristas y abiertamente, justamente, más bien lo comunican abiertamente, a veces las consideramos cínicas, ¿no? No sé si tú has visto mm, eso, o sea, es cuando alguien dice que, por ejemplo, está en una empresa por el dinero, lo decimos que es un cínico, ¿no? Que es alguien interesado, no sé cómo, qué otra manera de decirles, ¿no? Pero en realidad creo que, primeramente, reconocerte a ti mismo que estás haciendo eso por dinero o por algún otro mm, tipo de beneficio, que creo que el beneficio más claro en este tipo de sociedades es el dinero, porque es como el bien tangible más intercambiable posible, que lo puedes intercambiar por un montón de cosas. mm, Creo que es, primero, un muy buen acto de sinceridad contigo mismo, y segundo, un muy buen acto de sinceridad con los demás, porque casi cualquier cosa que hagas por ocultarlo es en detrimento de otro tipo de mm, cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que estoy tratando con alguien directamente por el dinero, sé claramente qué esperar de él o de mm, ella, sé claramente cómo relacionarme con esta mm, persona mm. y sé qué puedo esperar, ¿no? Entonces, creo que, ajá, ¿ibas a decir algo? No, no, no continúa. Creo que esa es la primera parte, ¿no? Reconocerte a ti mismo que estás haciendo las cosas por utilitarismo y luego comunicarlo claramente con los demás. Creo que es una muy buena forma de avanzar en tu carrera. Pero te digo, creo que cuando el libro que mencioné ahorita, que se llama Midlife, habla de eso, ¿no? De que el utilitarismo puro lleva a una vida vacía, justamente. Lleva a que los seres humanos necesitamos, creo que las dos partes que mencionaste, como que necesitamos tenemos como una necesidad por descubrir cosas por nosotros mismos, que es el pragmatismo, ¿no? Y tenemos la necesidad de hacer cosas por el simple hecho de hacerlas, ¿no? En Mm, algunos libros, en el libro de Fluir sobre todo, en el libro de Fluir que estoy viendo aquí, pero no lo alcanzo si no se los enseñaría, del psicólogo súper famoso, Mihail Csikszentmihalyi, habla de cosas que mm, son autotélicas, ¿no? Las cosas mm, autotélicas se mencionan, no, creo que no hay libro de no ficción que haya leído que no mencione a este cuate, ¿no? Y de su mm, teoría del flow. Las cosas autotélicas son las cosas que tienen valor por sí mismas, ¿no? Las cosas que no importa su recompensa, no importa qué te van a dar, tú las haces porque quieres hacerlas y porque cuando las haces te producen cierto tipo de bienestar. De hecho, no sé si la contemplación, ahorita que estaba leyendo las definiciones, no sé si la contemplación en sí misma es un tipo de utilitarismo mm, que como tú dices, te busca la felicidad, ¿no? Porque, o te busca o hacerte sentir contento. ¿Por qué? Porque la contemplación es ese objetivo, hacerte tener un tipo de bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en la naturaleza, ¿no? Estar en la naturaleza no te mm, deja ningún tipo de beneficio, como no te deja más dinero en la bolsa, no te hace subir de rango en el trabajo, nada parecido, pero te deja un bienestar como que los seres humanos necesitamos como ver la naturaleza, ¿no?
ver una puesta de sol, ¿no? O sea, justamente creo que ahí se relaciona completamente la Mm, palabra contemplar una puesta de sol con, con, con la contemplación. Entonces, no te deja ningún tipo de beneficio tangible como dinero, cosas similares, pero te da un tipo de bienestar. Entonces, conectándolo, no sé si va para allá, pero algunos lo podrían decir, como no te deja mm, ningún tipo de beneficio externo, entonces pues no es utilitarista, ¿no? Pero te digo que Yo es creo otra. que, Ajá, sí, dale. sí, disculpa, yo creo que quizás la diferencia está en que el utilitarismo tiene como un criterio de evaluación, ¿no? En el sentido de que hay una forma medible, ¿no? De decir, mira, esto me va a maximizar. En cambio, si yo doy un paseo con mis hijos, por ejemplo, no tengo hijos, pero si tuviera, ¿no? Paseo con mis hijos, o voy al campo, o voy a dar un paseo, uno no está pensando, a ver, ¿cuántos minutos estuve acá? ¿Cuánto fue mi beneficio, no? En realidad, simplemente una experiencia en el presente que tú disfrutaste. No hay un criterio como tal de evaluación medible, ¿no? Que sea como el utilitarista es mucho más medible, o sea, gano $2.000, ahora voy a ganar 4.000, voy a ganar 2.000 más, ¿no? Voy a pasar de este puesto a otro puesto, es algo mucho más tangible, mucho más medible, ¿no? En cambio, la contemplación es una experiencia, claro, que busca un beneficio de felicidad, pero no hay un criterio como tal de evaluación a posteriori, ¿no? O sea, simplemente es vivir un momento grato, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y creo que lo más distintivo de la contemplación es que aunque hay experiencias humanas comunes, experiencias humanas que para todos son interesantes, digamos, por ejemplo, lo de la puesta de sol, ¿no? O lo de pasar tiempo con los seres queridos, o lo de dar una buena caminata, aunque son experiencias comunes, muchas cosas contemplativas dependen mucho más de la persona, ¿no? Por ejemplo, esto Mm, lo voy a decir por mí, ¿no? Programar concentrado un buen rato es una experiencia contemplativa muy mm, buena, ¿no? Que da la casualidad que para nosotros se combina, ¿no? Si logras entrar en un buen flujo de programación, al mismo tiempo que es una experiencia en sí misma mm, buena, este, te da buenos resultados, digamos, utilitaristas, ¿no? Que eso es pura mm, suerte, pero mm, creo que si le preguntan a muchos programadores, o sea, creo que es una pregunta común, ¿no? Si mañana pudieras dejar de programar o dejar de hacer lo mm, que quiere, lo que te gusta, ¿lo dejaría de hacer? Para muchos la respuesta es no, no, porque en sí mm, mismo ese tipo de experiencias son experiencias, como les dice Mijail, les dice experiencias autotélicas, ¿no? Que tienen valor en sí mismas. Y mm, él dice, su teoría, o más bien su tesis, es que para la vida humana, este tipo de cosas, en pocas palabras, esa es la felicidad, ¿no? No sé mm, bueno, yo un día viendo un documental sobre personas que practican box aquí en México. Aquí en México hay una colonia que hasta ahora me estoy enterando de que haz de cuenta, cuando llegó la conquista española, aventaron ahí a todos, digamos que a los vagabundos, a la gente que nadie quería, a los, digamos que a lo que se consideraría escoria social, los aventaron en esa colonia, ¿no? Que se llama, bueno, en esa área que se llama Tepito ahora. Y Tepito históricamente ha sido un área muy, muy descuidada socialmente. Entonces, se considera un área peligrosa, justamente llena de un montón en pocas palabras, si naciste ahí, tienes tu vida torcida por muchas cosas, ¿no? Porque la sociedad está bastante torcida ahí. Pero en esa colonia también han salido los mejores boxeadores de México, ¿no? O sea, tienen como una cultura del Buena boxeo fama, muy, muy fuerte. Ajá. tradición. Exacto, una tradición. Entonces, en un documental que yo estaba viendo, hablaba de cómo la gente, o más bien entrevistaban a personas que decían cómo el boxeo había cambiado sus vidas, ¿no? Y cómo se sentían completos y felices gracias al boxeo. Y ahí yo me puse a pensar justamente que el ser humano puede ser feliz realizando casi cualquier actividad, ¿no? O sea, puede ser feliz boxeando, puede ser feliz haciendo rappel, puede ser feliz leyendo libros, puede ser feliz haciendo cualquier cosa, pero creo que el Mm, secreto no es la actividad en sí misma, sino ahí conecté con el libro de Mijail, más bien mucho tiempo después que leí el libro de Mijail, conecté con esa entrevista que había visto, ¿no? Mijail dice que no, el secreto no es la actividad, el secreto es la profundidad con la que realizas la actividad, ¿no? La profundidad con la que te concentras en esa actividad. El ser humano necesita ese tipo de actividades para sentirse completo, ¿no? Entonces, mm, aquellos que realizan el boxeo con la suficiente profundidad y concentración, con la suficiente entrega, digamos, van a ser felices, ¿no? Lo mismo mm, pasa con los que investigan, ¿no? Lo mismo pasa con los religiosos que se entregan a su actividad completamente
y llegan a profundidades que el ser humano necesita, ¿no? Entonces, lo que Mihail dice es que casi cualquier actividad puede convertirse en una actividad autotélica siempre y cuando la hagas con ciertas condiciones, ¿no? Lo que él llama entrar en el flujo. Entonces, a lo que iba con esto es que tenemos que, necesitamos los seres humanos ese tipo de actividades, ¿no? El tipo de actividades que se pueden convertir en contemplativas, aunque sean utilitaristas por naturaleza, ¿no? Porque programar no es que le traiga beneficio a algún tipo de, más bien, no es que sea algo naturalmente humano, ¿no? Sino que es Mm, lo que te ayuda es que el entorno te ayuda a concentrarte de tal manera que sea una actividad autotélica, ¿no? mm. Sí, y al final el tema del flujo, por ejemplo, es algo totalmente compatible con estas tres visiones, ¿no? Con los pragmatistas, utilitaristas, contemplación. Porque al final, un pragmatista, su búsqueda es resolver tareas, ¿no? Es la verdad, ¿no? Entonces, al final, la acción para encontrar esa verdad, él la encuentra en la práctica, ¿no? Y en la práctica, el flujo es algo como una entidad más pequeñita, ¿no? Que se va haciendo a través de la práctica, donde el tiempo, por así decirlo, se pierde, ¿no? O sea, la noción del tiempo ya desaparece, ahí es cuando estás totalmente sumergido, profundizando en una tarea, ¿no? Y entonces el objetivo de pragmatista es que, bueno, demostrar que a través de esa práctica es la mejor solución a tal tarea. De hecho, aquí también lo conectamos con el dogmatismo, que es algo contrario al pragmatismo, en el sentido que el dogmatista, la persona que es dogmática, es la persona que cree, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la programación funcional, porque ahí también hay muchos que son dogmáticos, es decir, mira, yo programo con este lenguaje, Haskell, y yo solamente voy a programar toda la vida con este porque es lo que más me gusta, porque yo siento que el desarrollo de software mejor es así. Vale, ok. Un pragmatista puede decir, vale, esto es cierto para este tipo de problemas, pero llega el caso, una vez, un caso en algún momento, que tiene un problema que tiene que ver con análisis de datos. Análisis de datos, hacer muchas gráficas. Entonces él, un pragmatista real, va a decir, ok, aquí tengo que moldear mi verdad. Tengo que decir, ok, no puedo resolver esto con Haskell. Tengo que ser flexible y decir, ok, lo voy a tener que hacer con Python para el análisis de datos. Eso es lo que haría un pragmatista, ¿no? Un dogmático trataría de moldear la herramienta que más le gusta, con la cual tiene más felicidad, que es Haskell, y trataría de buscar framework, librería, y aunque sea extremadamente complejo hacerlo, va a tratar de hacer análisis de datos con Haskell. Va a tratar de moldear esa herramienta para resolver ese problema, ¿no? Una persona mucho menos flexible, ¿no? Entonces, esas son cuestiones distintas, ¿no? El dogmatista, que hay muchísimos, de hecho, en informática, ¿no? Y el pragmatista, ¿no? También. Pero claro, el tema está, yo creo que una de las principales confusiones que surgen es cuando alguien piensa que es pragmático, pero en realidad está siendo utilitarista, ¿no? ¿No? Al final, muchas de las cuestiones del pragmatismo no buscan un beneficio como tal, o sea, no hay un beneficio medible, un criterio medible como el beneficio económico, sino es más bien él encontró que a través de esos problemas se resuelven con tales formas de hacer cosas porque lo descubrió mediante la práctica, ¿no? Entonces, esa noción es muy poderosa porque no tiene mucho que ver con un beneficio como tal, ¿no? Ahora, volviendo al tema que dijimos anteriormente, ninguna de las tres visiones, ni siquiera, bueno, quizás el dogmatista sí algo, podríamos decir algo negativo, pero las otras tres visiones, pragmatismo, utilitarismo, la contemplación, ninguna es algo que sea superior a otra, son filosofías distintas de ver las cosas, ¿no? Tío, el único caso en el que yo creería que el utilitarismo es malo es, digo, pero tengo que leer mira, esa parte que tú leíste de John Stuart Mill, justamente por aquí estás como una cita más, ¿no? Pero Mm, dice que deberíamos de maximizar el bien en el mundo, ¿no? O sea, ese es el mm, utilitarismo, maximizar el bien en el mundo y el bien que es la búsqueda del placer, ¿no? Que se parece un poquito mm. a la parte no del hedonismo, sino a la parte del Eh, epicureísmo, ¿no? O sea, sí. creo que va más por el lado del epicureísmo que del lado Mm, del hedonismo. Entonces, si esa es la visión o sea, de todo lo que hagas tiene que ir enfocado en hacer un bien como tangible, medible, mm, creo mm. que sí tiene un poquito el utilitarismo en sí mismo, tiene un poquito de mancha, pues justamente de estos mundos modernos, de este mundo moderno, ¿no? No sé Mm, si has leído, bueno,
Esto lo quería Porque, conectar. de hecho, porque claro, un pragmatista, por ejemplo, en tal situación, si él encuentra que la verdad, en este caso, por ejemplo, es que programemos con tal lenguaje, y quizás el lenguaje no le gusta a él personalmente, como es un pragmatista, va a decir, ok, tenemos que hacerlo con este lenguaje. ¿Por qué? Porque resulta que voy a poder resolver mi problema de mejor manera. Ya lo descubrí Ujú, a través de la práctica. No era lo que yo quería, quizás no era la mejor opción que yo quería, que a mí me iba a hacer más feliz programar en otro lenguaje, pero resulta que todo mi equipo de trabajo aquí no saben ese lenguaje, solamente saben Python y lo vamos a poder resolver mejor, porque a medida que empezamos a resolver el problema nos dimos cuenta que iba mejor con ese, de esa forma que de la otra, ¿no? Entonces el pragmatista es flexible, aunque él no esté de acuerdo probablemente con esa decisión, ¿no? perfecto. Y bueno, esto lo quería conectar, Camilo, con la última parte de la que hablamos, que es, bueno, más bien con la parte que hablamos en privado tú y yo, que es la ciencia en mucha medida no es utilitarista, ¿no? O sea, creo que puedes practicar Mm, la ciencia y la tecnología también la puedes practicar en cualquiera de estas formas, en pocas palabras, ¿no? La puedes practicar como una forma de encontrar la verdad, mm, y de hecho creo que muchos científicos, y por eso tenemos tantos científicos tan buenos, la practican como una forma de contemplación, pero también se puede practicar como una forma de encontrar utilidad, ¿no? Cualquiera de estas mm, tres, de estas tres formas. Y creo que ahí estoy de acuerdo contigo, que la ciencia y la tecnología en general están peleadas completamente con el dogmatismo, ¿no? El dogmatismo que es, tengo una creencia, bueno, no sé si lo estoy expresando mm, bien, si no, mm. corrígeme, que es, tengo una creencia y esta es la creencia verdadera y ya la encontré y no hay nada que cambiar. No sé si esa es la versión del dogmatismo. O sea, tengo un dogma en pocas palabras, Mm. una verdad que ya no, que es, ¿cómo se dice esto? Que es inmutable, ¿no? Inmutable, exactamente, ¿no? Mm, mm, Pero creo que la ciencia se puede practicar en cualquiera de esas cosas mm. o puede servir para cualquiera de esas cosas que dijimos, ¿no? Y entonces, mm, por la parte que salió esto en privado fue justamente porque hay tecnologías o hay cosas que tú quieres practicar o hacer o aprender que no necesariamente tienen que cumplir con ni una utilidad práctica, ni con ni con un beneficio para alguien, ni nada parecido, ¿no? Entonces, sino que tiene que ser sino más bien tú puedes aprender cosas simplemente por el placer de aprenderlas, ¿no? No sé si estás de Mm. acuerdo. Sí, mira, eso tocaste un tema importante, el tema de la ciencia. Quizá el más interesante para ver la diferencia en la ciencia, la visión científica con el pragmatismo, porque a veces chocan entre ellas. Dijimos que el pragmatismo es cuando lo principal es la práctica, ¿no? Entonces tú descubres que un problema A, B, C es mejor resolverlo de tal manera porque yo descubrí a través de la práctica que esa forma de resolver era la verdad para el problema A. Y tengo otra verdad para el problema B y tengo otra verdad para el problema C. Es decir, la verdad no es objetiva, no es única, ¿no? Entonces depende de mis restricciones y de la experiencia que he vivido, ¿no? Ahora, la ciencia es distinto, porque hay muchos científicos en el pasado que eran lo que podríamos llamar empiristas, ¿no? En el sentido de una persona que solamente para él existe una verdad, ¿no? Que es la verdad del experimento real, ¿no? Con el mundo real, poner a prueba tus teorías en el mundo real. Si yo pongo dos objetos que empiezan a caer de distintos tamaños, yo sé que van a caer a la misma velocidad, ¿no? ¿No? Esa es mi verdad, ¿no? Y no es una verdad subjetiva que depende de la práctica como el pragmatista, no. El científico diría, no, esta existe una verdad, ¿no? Es esta la verdad. Ahora, la visión científica también se ha ido flexibilizando con el tiempo, porque se han dado cuenta que no todo es tan rígido objetivo, y hoy en día se habla más de una verdad gradual. Es decir, hay verdades que nos dan las teorías físicas, por ejemplo, que son las mejores de nuestro tiempo, ¿no? Las mejores de nuestro tiempo son ahora la mecánica cuántica, la física y la teoría de relatividad general de Einstein, ¿no? Y que son incompatibles en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pero probablemente en 100 años más, 200 años más, nuevos experimentos más precisos, nuevas teorías demuestran que estas dos van a quedar desfasadas, ¿no? Y por otras nuevas, ¿no? Porque así lo ha demostrado la historia. Entonces la ciencia tiene una verdad, pero uno solamente se acerca de manera gradual, ¿no? Un pragmatista no piensa así. No dice que hay una verdad única y nosotros nos acercamos a ella de manera gradual, sino que una verdad puede ser totalmente contraria una a otra según mi experiencia, según lo que yo viví en la práctica, ¿no? Entonces, eso es una diferencia notable, ¿no? Que, que el pragmatista en ese sentido es mucho más flexible según sus circunstancias, se va adaptando. El científico
no va a echar por la borda la teoría de la relatividad general de Einstein y la teoría cuántica, porque según alguna experiencia él demostró que no, ¿no? Entonces, no, hay cosas que ya están establecidas, solamente nos acercamos de manera gradual, ¿no? Esa sería una eh, diferencia. Ahora, el utilitarismo está totalmente y puede impregnar todos los ámbitos de la vida, ¿no? También los ámbitos científicos, porque hay algunos científicos que se pueden comportar de manera, esto se da mucho en la ciencia, por ejemplo, hay muchos artículos científicos que se publican para ganar dinero, ¿no? Entonces van publicando cosas que no tienen mucho valor, pero como hay muchas revistas que se le llama depredadoras, ¿no? Que están buscando gente constantemente para publicar cualquier cosa. ¿M? Entonces, hay también todo un tema moral y falta de ética en la ciencia, ¿no? Por maximizar eso, por ser utilitarista, por querer ganar dinero, ¿no? Entonces, estas verdades, ¿no? De la ciencia, que puede ser gradual, se dejan de lado por un beneficio, ¿no? Eso para mí ya es algo poco ético, ¿no? En el sentido de que la ciencia no tiene que buscar maximizar, ¿no? No tiene que buscar maximizar un beneficio económico, por ejemplo, sino que buscar la verdad. Esa verdad que existe, tratar de acercarnos lo más posible a ella con el mejor conocimiento que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, al final, es eso, no es una visión, no es que el científico sea dogmático como tal, porque alguien piensa que la ciencia es dogmática, no, sino que al final es simplemente estamos con las herramientas que tenemos hoy en día es lo que creemos que es mejor, ¿no? O sea, según los datos y los resultados que hemos tenido. Pero un buen científico te diría, bueno, probablemente 100 años más, cuando tengamos otra teoría, otros instrumentos de medición, vamos a encontrar que, bueno, que hay cosas que estábamos equivocados y por tanto tenemos que corregir esto. Sí, sí, Eso es el completamente. famoso método científico, ¿no? Al final esa es la idea, ¿no? Sí, y creo que esa parte de lo que acabas de mencionar tiene que ver con dos cosas, ¿no? Creo que una cosa en sí misma es la ciencia y otra cosa es el mecanismo actual que tenemos para la ciencia, ¿no? O no sé cómo le llaman, pero es como toda esta maquinaria que envuelve a los científicos y envuelve a los descubrimientos, ¿no? Creo Sí, que mira, ahí hay un comentario bueno de Sam May, ¿cómo se escribe? Bueno, claro, esto es lo que yo decía, porque claro, si tú vas a los científicos, algunos te dicen, hay algunas personas que cuando critican a la ciencia te dicen, vale, pero Newton era creyente, creía en Dios, ¿no? Y muchos científicos son creyentes, creen en Dios, entonces es como una contradicción. Claro, porque la ciencia no es fija en el tiempo, ¿no? Va evolucionando en el tiempo. O sea, lo que hacía algunos científicos que creían que era un dogma, ya hoy en día es insostenible, ¿no? O sea, hay cuestiones que no. Por ejemplo, a Einstein siempre decía que era como creyente, pero su creencia de Dios era una cuestión mucho más similar a una versión panteísta, ¿no? O sea, sino que el Dios era en sí mismo el universo, ¿no? Las leyes de la física, ese era su Dios. No era un Dios cristiano como tal. Entonces, a lo que quiero llegar es que al final hay muchos científicos que han sido dogmáticos en el pasado, pero eso no significa que porque hayan sido dogmáticos esos científicos, la ciencia actual también lo sea, ¿no? O sea, hay científicos que son dogmáticos. La ciencia como método no busca eso, se tiene que ir ajustando en el tiempo, ¿no? Se tiene que ir eh, mejorando. Al final esa es la idea del método científico, tú vas mejorando sobre lo que has experimentado en el pasado, ¿no? sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que nunca he leído Santo Tomás. ¿Tú has leído Santo Tomás, Camilo? No, Hablando no. del comentario, ¿no? El santo, bueno, Tomás de Aquino, que es el nombre con el que se le conoce en círculos, Sí. digamos, no teístas. Pero, por ejemplo, Isaac Newton él creía en la alquimia, ¿no? Ujú, Dedicó gran parte de su tiempo a la alquimia. Entonces ujú. tú piensas y dices, bueno, ¿cómo alguien que creó el cálculo, cálculo, o sea, cree en la alquimia, que cualquier cosa que tú puedes transformarlo en oro, ¿no? Que es algo Sí, totalmente sí, sí. irracional, ¿no? Bueno, y además era un ferviente creyente, ¿no? Entonces, claro, es porque muchas de las cosas en su tiempo, bueno, no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Evidentemente, si Newton lo trajéramos a esta época, es muy difícil que sea, que sea un alquimista, ¿no? Y así Sí, muchas cosas, ¿no? bueno, y creo que aquí nos estamos metiendo con otra cosa, o sea, justamente con este comentario acerca de cómo Tomás de Aquino decía que no estaba pelada la ciencia con el dogma religioso. eh, Creo que nos estamos yendo con lo que tiene que ver con los límites del conocimiento humano y eso son otras Mm. cosas completamente eh,
bueno, relacionadas con otros temas que no estamos tratando hoy, ¿no? Que son lo que es hasta dónde puede nuestra percepción o justamente nuestra cabeza, en pocas palabras, nuestro pensamiento llegar, ¿no? Bueno, pueden ser varias cosas, de la percepción en sí misma, los pensamientos o nuestra capacidad intelectual y hasta dónde podemos llegar en pocas palabras, ¿no? No sé si lo entiendo bien, pero justamente ahorita que está de moda la parte del problema de los tres cuerpos por culpa de Netflix, yo entiendo claramente que muchos problemas, o bueno, más bien lo que entiendo es que muchos problemas, bueno, esto lo voy a decir y tal vez estoy diciendo alguna estupidez física, pero el caos en el mundo, bueno, el caos físico es un resultado no del mundo natural, o sea, no es como que la gente se imagina lo que la gente se imagina del caos o como usamos la palabra comúnmente en el caos, ¿no? Sino el caos es un resultado de nuestra incapacidad de obtener medidas exactas, ¿no? De obtener justamente o sea, aquí entra ¿A qué el te punto. refieres con caos físico? El caos físico, la teoría del caos, ¿no? La parte de la teoría del caos, los sistemas caóticos en los que básicamente Mm. una pequeña Un modificación pequeño en las evento variables de puede generar entrada mucha... puede generar justamente cambios casi desconocidos en las partes de salida, ¿no? Como justamente sucede con los sistemas, casi todos los sistemas físicos funcionan así, ¿no? Eh, por eso es el problema de los tres cuerpos, o bueno, Mm. arriba de tres cuerpos ya es un problemón. En la parte de los sistemas climáticos, casi todo otro sistema es no, y tiene que ver mucho justamente con nuestra incapacidad de medir precisamente o tener medidas precisas o exactas, ¿no? Entonces, creo que Claro, eso más, ajá, tiene que ver más con sí, epistemología directamente, ¿no? Ujú. sí, de hecho al final es eso, mucho, por ejemplo, filósofos de la ciencia hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final, mucha gente, claro, es común esto cuando alguien dice, no, pero mira, para justificar su argumentación, dice, mira, aquí está un paper científico, ¿no? Entonces, automáticamente como un paper científico asume que es la verdad. Pero el hecho de que un paper esté publicado no significa que haya realmente un consenso, ¿no? En al final la ciencia funciona en base a consenso. Entonces puede haber muchos consensos, o sea, tú requieres muchos papers que más o menos estén replicando los mismos experimentos para decir, llegar a una conclusión. Al final la ciencia trata de buscar hay una cuestión aproximada, no es 0 y 1, ¿no? Hay una cuestión aproximada y que, por ejemplo, el consenso hoy de la física es que existe la teoría general de relatividad de Einstein y después la teoría cuántica, ¿no? Esos son como los pilares, ¿no? De la física. Hay un consenso, o sea, nadie dice, no, esta teoría es falsa, ¿no? Porque no podría decirlo, ¿no? Hay muchos datos que verifican que las dos funcionan, ¿no? Y al final las dos funcionan porque son capaces de predecir, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué la teoría de cuerdas, por ejemplo, no tiene el mismo peso que esas dos? Porque no tiene capacidad de predecir, como las otras dos. Es tan simple como eso, ¿no? Y aunque se han gastado millones de dólares y hay gente que ha dedicado su vida a teoría de cuerdas, muy bien, tienen matemáticas preciosas, todo lo que tú quieras, pero no tienen la capacidad de predicción como una teoría física, como se espera que una teoría física la tenga, ¿no? Entonces, ahora, si el día de mañana la teoría de cuerda demuestra que empieza a predecir cosas, porque faltaba la pieza, la encontraron y empezó a predecir todo, bueno, vamos a decir ahora que la teoría de cuerda es la más adecuada para el siglo XXV, no sé. ¿No? Y la teoría de Einstein va a quedar desfasada, ¿no? Eso es la ciencia, ¿no? Entonces, al final uno tiene que siempre recordar que la ciencia es perfectible, en el sentido de que los datos que tenemos es lo mejor. Creemos en la teoría de la evolución, creemos en la teoría de la relatividad, porque tenemos muchos datos que la están confirmando, son predictivas, ¿no? Porque tenemos mucha información. Pero probablemente el día de mañana vamos a llegar a otras conclusiones, va a ser mucho más expansiva. Es como el tema de, volviendo a Newton, Newton podía predecir el movimiento de los cuerpos a nivel de la Tierra, ¿no? Ahí funciona muy bien su teoría. Pero Einstein demostró que esa teoría no funciona a nivel macro, a nivel cósmico del planeta. La teoría de la relatividad es mucho más conveniente a esa escala, ¿no? No tiene sentido ocuparla a una escala planetaria, la teoría de la relatividad general, ¿no? Funciona muy bien la de Newton, ¿no? Entonces, depende también del contexto donde tú uses una teoría, puede ser más verdadera, verdadera en el sentido de que se acerca más a una verdad, más aproximada, según su tiempo, ¿no? Pero probablemente 2 siglos más, 3 siglos más, esas opiniones científicas se van a ajustar, ¿no? Y se va a expandir.
Quizás en algún momento vamos a llegar a la conclusión que en la otra escala mayor, la teoría de la relatividad general no funciona bien. Y hay otra teoría que funciona aún mejor, ¿no? O para ciertos tipos de problemas. Entonces, ese tipo de cosas hay que entender la ciencia, ¿no? Que no es una verdad absoluta, ¿no? Que cuando te asustan un paper, bueno, hay que verlo, hay que analizarlo y también hay que contrastarlo con otros artículos, ¿no? O sea, no cerrarse solamente a esa argumentación. Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que esto que acabas de decir ahorita, y creo que hemos visto personas así de las que nos hemos quejado en privado, es las personas que solamente se basan en su experiencia, ¿no? Que Mm, eso, no sé mm, si le llamarías pragmatismo, pero eso no es pragmatismo, ¿no? Eso es completamente, no sé si es empirismo o tiene otra palabra, ¿no? Que es, algunos creen que solamente su experiencia subjetiva es la única válida, ¿no? Y que mm, dice, y que si les presentas algún argumento mm. de algún libro justamente o algo Sí. que otras personas hayan descubierto, dicen que no es válido que porque no lo viviste, ¿no? No sé. Sí, eso sería como un subjetivista, eh, algo que es muy propio de nuestra época posmoderna, ¿no? Eso viene mucho de los filósofos franceses. Esto es curioso, mira, que ahí como vamos conectando puntos. Por ejemplo, Sartre, que es como el fundador del posmodernismo. La idea es que la verdad no existe. ¿Ok? O Mm, sea, no existe la verdad del pragmatista, no existe la verdad de la ciencia, no existe la verdad, sino que la verdad es una construcción social. ¿Mm? ¿Vale? O sea, es una cuestión que yo como individuo me puedo construir. Yo puedo decir que, bueno, los que somos informáticos, rockeros, nos gusta, no sé, eh, la tecnología, tenemos que tener ciertos beneficios porque mi verdad es esta, ¿no? ¿No? Todo es individualizado, todo es segmentado, ¿no? Todo es variable, pero no es una flexibilidad como el pragmatista que llegó a la conclusión en base a una experiencia, sino que el subjetivista llega a su verdad en base a un relato, a una construcción. Por tanto, para él, toda la sociedad moderna, la ciencia, la técnica, está todo moldeado en una verdad que ha sido construida por poderes sociales, ¿no? Por el poder. Ellos no creen en la ciencia como tal, yo creo que los poderes políticos son los que manejan la ciencia, porque la verdad ha sido construida, ¿no? Bueno, esa es una visión que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Hay muchos filósofos que están de acuerdo con esa visión. Para mí no tiene mucho asidero, ¿no? Porque deja de lado toda la experimentación con el mundo real, ¿no? Que sí hay una verdad, que tú quizá no la puedes encontrar total, pero sí es gradual, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista de acerca de la verdad, creo que ahí coincidimos, ¿no? Que es existe, probablemente no tengamos acceso a ella. O sea, vamos acercándonos y vamos a la otra vez en un curso que estoy tomando, hablaron sobre que el mundo real tiene un infinito grado de aquí lo apunté aquí porque me gustó mucho la frase, tiene infinitos grados de verdad, ¿no? Y eso quiere decir que muchas veces no tenemos acceso a la realidad, ¿no? No, creo que no sé si tú equivaldrías o pondrías directamente verdad con realidad, ¿no? O sea, pero cuando yo hablo de la verdad me refiero a la cosa que de verdad existe, ¿no? Este, ya se puso aquí me parece que se apellida Fernández, pero no me acuerdo de su nombre. Sanmei dice que primero que es la verdad, ¿no? Cuando yo ya se puso de Poncio Pilato aquí. Bueno, la Este, verdad, por ejemplo, para los científicos es que tú contrastas con datos a lo que existe en el mundo real, ¿no? exacto, O sea, eh, ah, claro, o sea, cuando tú vas una partícula de láser de un punto a otro, dices, pum, yo con mi teoría sé que voy a predecir. O sea, la verdad para un científico es la capacidad predictiva, ¿no? Y la sí, capacidad predictiva es basada en un experimento, ¿no? ujú, Entonces, la realidad que yo encuentro no es algo una construcción mía o de mi jefe o de mi compañero o del jefe que me va a pagar más ujú, dinero por llegar a... No, es lo que mi aparato físico midió y concordó con una teoría, ojo con eso, que es distinto al pragmatista, ¿no? El pragmatista ujú, era simplemente la experiencia práctica, ¿no? El ujú. científico dice, vale, esto concuerda con una teoría matemática, ¿no? El experimento físico, ¿no? Empírico, ¿no? Entonces Sí, ahí hace un match, ¿no? De la teoría, ok, la teoría dice que antes que yo haga esto, antes que yo ponga la máquina a funcionar, va a dar 0.001, ¿ok? Voy a la máquina, hago el experimento, digo, vale, es 0.00123. Ah, ok, concuerda mi teoría, Einstein está en la razón, ¿no? sí, Su teoría es correcta, ¿no? Porque coincide con el mundo real, ¿no? ujú, Esto es distinto a los tecnólogos como nosotros, porque la tecnología fue creada por humanos, ¿no?
Los Ujú. científicos, los físicos, las ciencias naturales van descubriendo, analizando el mundo real que ya existe antes de los seres humanos, ¿no? Estamos descubriendo cómo funciona. La tecnología es distinta. Entonces, por eso que una visión científica en informática es algo que cuesta calzar, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, y yo también me refería con eso a la verdad, ¿no? Que es las cosas que existen en la realidad, ¿no? Y bueno, respecto a esto, creo que ya ahora sí nos dedicamos completamente a filosofar, A la Camilo. filosofía, sí. Creo que es todo muy bueno. Algo que quiero hacer notar, de esto es que no es inútil, ¿no? Por ningún lado es inútil. De hecho, creo que algo que quería hacer notar es que estos términos de los que estamos hablando ahorita, los tratamos en el día a día y muchas veces hablamos de ellos en el día a día, en nuestros trabajos, con otras personas, justamente hablamos de lo que es verdad y de lo que no es verdad, hablamos de ser pragmáticos o no, que eso se usa un poquito más de manera, un poquito más laxa, ¿no? Se usa eso de ser pragmáticos o no, Mm, pero creo que hay cosas que nos hace falta un poquito profundizar más, ¿no? mm, Sobre esto. Quiero saludar, ya me recordó su nombre aquí, Adrián Fernández y a mm, Coderos. Qué bueno que andes por aquí, mm. Christopher. Me da mucho Y, gusto que anden por de aquí. hecho, para acotar también el tema de la verdad, hablamos de la verdad en ciencias naturales, ¿no? Ujú. Que el mundo real lo medimos y comprobamos que la teoría concuerda con la realidad, ¿no? Ok. Pero siempre la gente que tiende a dudar de la verdad, lo tiende a llevar al plano de las ciencias sociales, es decir, lo humano, la parte moral, la parte ética. ¿Mm? Pero incluso ahí tú puedes encontrar una verdad, en el sentido una verdad que funciona más por consenso, por la época. Por ejemplo, antes en Europa era común que la gente, su panorama era los fines de semana ir a la plaza pública a ver cómo mataban a una persona. Le daban un guillotinazo, ¡pum! Y era normal, era divertido, era como ir al cine ahora, ¿no? Era muy divertido, ¿vale? Pero bueno, con el paso del tiempo se dio cuenta que eso no es correcto. La moral ha ido cambiando. Entonces ya no es esa verdad, ¿no? Nuestra verdad es otra, que no hay que matar a la gente, que eso no puede ser divertido. Lo mismo pasa ahora con el tema de los derechos de las mujeres, con el derecho de los animales, con el derecho de la ecología, ¿no? Entonces eso va armando una verdad en base a un consenso, la sociedad. O sea, la moral también tiene una cierta verdad que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y que depende de la cultura y otras cosas, pero siempre a través del consenso, que es lo que la mayoría piensa que es correcto o no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se podríamos hablar de algún tipo de verdad gradual, ¿no? O sea, no hay una verdad totalmente subjetiva, propia, personal, ¿no? O sea, que yo creo en esto, cuando alguien dice, no, pero es mi verdad, ¿no? Eso es lo más estúpido que hay, ¿no? Cuando alguien te dice eso, ¿no? No, pero yo creo en esto porque es mi verdad, pero ¿qué verdad? Pero si al final la verdad, como tal, cualquier cosa, hay un consenso de la sociedad, ¿no? Sí, sí, de acuerdo completamente. Muy bien, Camilo, pues creo que es un tema muy interesante. Creo que podemos seguir hablando de esto y cómo Mm, aplica a las carreras. Tiene mucho, mucho que ver, no solamente con la parte, y de hecho puede parecer alejado de la parte técnica, ¿no? Pero en realidad no. mm, Tiene mucho que ver porque tus habilidades técnicas, tu carrera en sí mismo depende mucho de tu visión de la vida, ¿no? mm, De la verdad que estás descubriendo. Y también tiene que ver mucho bueno, cómo guiar tus acciones tiene mucho que ver con esto, con lo que empezamos, ¿no? Utilitarismo, pragmatismo o contemplación. Creo mm, que lo último que quería mencionar sobre este punto del utilitarismo y la contemplación es que el objetivo de muchas personas, y hasta hay historias que te cuentan eso, es, es voy a trabajar y voy a hacer un montón de cosas y voy a conseguir un montón de dinero para que después me pueda dedicar a contemplar la vida, ¿no? Que yo creo que es uno de los más grandes errores que puedes cometer en tu vida, que separar completamente las etapas de tu vida en la que vas a ser mm, utilitarista y contemplador, en pocas mm, palabras, eh, porque, pues, normalmente, o sea, que justamente lo que te lleva a eso es a cometer errores de juicio muy, muy grandes, ¿no? mm. Entonces, creo que como conclusión de esto y de la parte técnica, Camilo, ¿qué dirías respecto al utilitarismo y al pragmatismo? O sea, bueno, utilitarismo, pragmatismo y contemplación respecto a nuestras carreras técnicas y las cosas que aprendemos o no. ¿Cuál sería tu Mm. conclusión? Yo creo que lo importante de esta charla es darle importancia a la filosofía, porque al final estos conceptos vienen de la filosofía. ¿Y por qué es importante? Porque al final el lenguaje que ocupamos, las palabras que ocupamos, las frases que construimos,
moldea en cierta medida nuestra forma de pensar y nuestro mundo, ¿no? Entonces, saber ocupar bien las palabras nos ayuda a pensar mejor. Entonces, porque si yo voy ocupando utilitarista o pragmatista para todas estas cosas, en realidad tiendo a pensar erróneamente, tiendo a tomar probablemente malas decisiones y también tiendo a confundir a otras personas. Entonces yo creo que la enseñanza de esto es tratar de identificar, por ejemplo, en mi día a día, hacer el análisis introspectivo y decir, mira, esta decisión, este objetivo que tengo para mi vida, ¿en qué calza más? ¿Es más utilitarista o es más pragmatista? O quizás es otra cosa, ¿no? O caso cuando juego con mi perro, con mi mascota, soy más contemplativo, probablemente. Mm, Porque ahí no estoy pensando en un objetivo ni de verdad, que sea a través de la experiencia práctica, ni de maximizar mi beneficio, mi felicidad, sino que simplemente lo hago porque me gusta hacerlo, tan simple como eso, ¿no? Entonces, en distintas partes uno puede ser una de las tres cosas u otras alternativas, ¿no? Pero mm. lo importante es tenerlo claro, es que las palabras que ocupemos sepamos por qué las estamos ocupando, ¿no? Porque una tiene un trasfondo con muchos siglos ya detrás, ¿no? O sea, no son cosas nuevas. Y ocuparlas bien, a final de cuentas, nos ayuda a pensar mejor, ¿no? Exacto. Yo iba a completar con eso. Y mi tesis inicial fue que hay que aprender a distinguir tus acciones y qué las motiva, que tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Creo que también entra el dogmatismo, ¿no? Puede que incluso tú tengas algún dogma que no estés, que más bien tengas algún tipo de pensamiento que des por sentado y que el dogma tiene que ver con eso, con que nunca lo retas, ese tipo de pensamiento, ¿no? Si tus Mm. acciones están guiadas por un dogma, o sea, por una verdad fundamental en tu vida que no estás poniendo en duda nunca, si estás en búsqueda de la verdad, digamos, o en búsqueda de descubrir lo más conveniente por medio de los hechos, que es el pragmatismo, si estás buscando un beneficio directamente o si simplemente estás haciendo la cosa porque la quieres hacer, creo que tienes que aprender a distinguirlo. Y estoy de acuerdo contigo en que una de las primeras etapas para esto es poner las palabras correctas, ¿no? Mm. Por ahí, a ver si luego hablamos de ese tema que me interesa bastante también, que es cómo el lenguaje modifica bueno, no sé si ya está desacreditado, pero no sé si has escuchado de la tesis de Shafir-Wolf, que es que el pensamiento modifica, más bien que el lenguaje modifica tu pensamiento, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con lo que decía este cuate Eh, George Orwell en 1984, ¿no? Del lenguaje de la posverdad, ¿no? Entonces, no, bueno, el neolenguaje le decía más bien, ¿no? El nuevo lenguaje. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que es muy importante nombrar las cosas, es la primera etapa en el proceso de distinguir. Y una vez que tienes esa distinción en tu cabeza clara, ahora sí puedes analizar tus acciones y tus motivaciones. Creo que es muy beneficioso hacerlo, primeramente para no engañarte a ti mismo y segundo para tener mejores relaciones con los demás y avanzar en tu vida en general, ¿no? Creo Sí, que esa sería totalmente. mi conclusión. Sí, totalmente. Esa charla puede ser buena, el tema del lenguaje. Es como la frase de Wittgenstein, ¿no? Que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Ujú. Si uno lo pensara en un punto de vista más, obviamente tiene un trasfondo mucho más profundo esa frase, pero si la pensáramos como, bueno, tengo pocas palabras, no conozco muchos conceptos, obviamente que mi mundo está más acotado, ¿no? O sea, no soy capaz de ver otras cosas porque mi lenguaje está muy reducido, no soy capaz de expresar algo que puede ser más complejo porque no tengo las palabras necesarias para hacerlo, ¿no? Entonces, por tanto, mi mundo ya es mucho más pequeño, ¿no? Esto uno lo podría llevar incluso al tema de las herramientas, de las tecnologías, ¿no? Si yo siempre he trabajado con Python, mi mundo siempre lo voy a tratar, todos los problemas de informática tratar de resolver con Python. Pero si yo lo amplío, mi abanico de posibilidades también se amplía. Entonces voy a poder tomar mejores decisiones y voy a poder ser mejor pragmatista, probablemente. Perfecto. Sí, ¿qué te parece si ese es nuestro siguiente tema? Y creo que le Vale, pusiste un muy buen título al capítulo, que es Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Podemos empezar a hablar de él de manera filosófica, esta parte de los lingüistas y la parte de los, no sé si tiene que ver con la psicología también o con, no sé, con la neurociencia en general, y también hablar ya de cómo eso tiene que ver con los lenguajes artificiales que usamos. Perfecto, Camilo, pues vámonos tú a dormir y yo a seguir aquí bueno, a ver si me voy a dormir un rato porque estoy cansado. bueno, perfecto. Fue un gusto, como siempre. Así que la pasé muy bien. No, yo también. Muchas gracias por la plática. Aquí Nelly Hipster nos está poniendo un tweet que lo voy a ver después y si es relevante lo agrego
a las notas del episodio. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Saludos a Adrián, a Christopher, a Nelly Hipster, que son los que saludaron. Y nos vemos, esperemos que la siguiente semana. Gracias, Camilo. Vale, chao. Adiós.